Buenas noches, profe. La profe, sí. Bueno, gracias por confirmarme. Bueno, sean ustedes bienvenidos. Estamos hoy dando inicio a la tutoría virtual número 3. Como siempre, al comienzo de cada unidad, pues hoy daremos comienzo a la unidad número 2. La idea es que podamos revisar cuál es nuestro propósito, cuál es la meta a la que debemos llegar en el entregable del producto, ¿sí? Entonces, a partir de eso que analicemos, vamos después a ver la teoría. Recordemos que de acuerdo a lo que habíamos dialogado al inicio del curso, eh, vamos a tratar en lo posible de cumplir una programación que hemos organizado de tal manera que la primera tutoría o el primer encuentro que corresponda a cada unidad va a estar relacionado todo lo que tenga que ver con la parte teórica. Todo, vamos a abarcar las fórmulas, vamos a entender de dónde sale, cuál es el propósito teórico, por qué surge esa necesidad. Vamos a revisar ejemplos que en la práctica más adelante vamos a trabajar, pero que aquí los vamos a entender de tal manera que todo quede listo para que se nos abra el espacio y en el próximo encuentro nos vamos a dedicar solo a la parte práctica, es decir, al hacer. Nos vamos a dedicar a construir todo el producto para que nos enfoquemos en lo que vamos a entregar, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, pues nosotros estamos dando inicio a la unidad número 2 y el entregable tiene unas características importantes. Lo primero es que es un producto que debe ser entregado en Excel, sí o sí, ¿sí? Pues a menos que tenga usted una versión que corresponda de acuerdo al tipo de software que se haga su homólogo en Excel, ¿sí? Es decir, para los que utilizan otro tipo de Windows, pueden utilizar algo diferente. Pero en lo posible, pues todos es mucho más fácil en Office poder trabajar Excel y eso les va a facilitar el trabajo. ¿Por qué debe ser en Excel? Porque yo me voy a ir ubicando en las celdas de lo que vamos a realizar y debo ver el proceso que se llevó a cabo, ¿sí? Recordemos que ustedes se están formando para ser líderes empresariales, entonces no nos vamos a quedar solamente con la fórmula que diga Excel, el comando que uno ya sabe, igual a tal desviación estándar y resuélvamelo, ¿sí? Aquí no es eso porque no es una práctica técnica, eso lo hace cuando uno está haciendo algo técnico. Nosotros estamos en un proceso tecnológico que ya requiere entender qué es lo que hace esa fórmula, ¿sí? O sea, qué es lo que está detrás de todo el proceso de distribución para que uno pueda al final poder, o sea, para al final poder decir, oiga, mis conclusiones son estas, los hallazgos que tengo son estos, el para qué me sirve es esto y lo que se busca es esto. Pero cuando uno solamente tiene un resultado y de pronto no entiende el proceso, no lo tiene claro, pues es mucho más difícil llegar a concluir de forma acertada, ¿sí? Va a trabajarse sobre supuestos y pues como todavía no estamos en una dinámica formal en la que ustedes ya tengan una experticia que les permita a través pues del recorrido que tengan, pues ya poder decir, ah, no, es que cuando tengo este valor, entonces la incidencia es esto. Claro, más adelante, cuando ustedes ya los que quieran de pronto profundizar más sobre la cuestión estadística, ya pueden decir, oiga, yo esto ya lo sé, yo ya no tengo que hacer todo el derrotero, sencillamente obtengo el valor, pero como yo ya entiendo esto de dónde viene, cómo se formó, cómo llegó allá, pues la práctica la omite, ¿cierto? Todo el proceso de desarrollo y solamente puede llegar a las conclusiones sin ningún problema. Eso nos pasa a todos en cualquier aspecto de la vida, ¿sí? Desde lo más elemental que es el aprender a caminar. Todos en algún momento tuvimos que tropezarnos, rodar, caernos, gatear, bueno, todos hicimos diferentes de pronto procesos para que al final se lograra el caminar,
¿cierto? Y usted ya si va a caminar, pues a menos que esté con alguna lesión o algo, pues utilizará algo adicional. Pero en la medida en que estemos, entre comillas, en términos normales, sin ningún estado de discapacidad ni nada, pues eso ya se hace como algo que no se piensa, ¿cierto? Eso es algo habitual y ya salió. Lo mismo surge con cualquier aspecto que ya se haya mecanizado, que ya se tenga claro de dónde viene, que ya se conozca, ¿cierto? Ya llega el momento en el que uno sencillamente lo utiliza y eso es lo que se espera, que logren desarrollar algunas habilidades y competencias en estadística que el día de mañana, si usted considera necesario utilizarlo, pues ya pueda por lo menos entender dentro de la dinámica los aspectos técnicos que refieren a la terminología directa del tema, ¿sí? Y que usted pueda decir, ah, mire, es que yo ya entiendo esto de dónde sale y a qué conclusiones puedo llegar, ¿no? Entonces, por eso es importante que yo pueda evidenciar a través del documento de Excel toda la dinámica del paso a paso. Y esa dinámica la van a ver conmigo en el próximo encuentro. Entonces, todo, como lo hagamos nosotros en la práctica de la tutoría, ustedes lo van a poder hacer para su producto y eso les va a facilitar pues ir en el paso a paso, entender, ah, mire, es que se hace esto, por qué se hace lo otro y después qué valores tomo para concluir. ¿Listo? Bueno, entonces ya sabemos cómo es el entregable, ¿cierto? Y cuál va a ser la función de por qué se entrega de esa manera. Ahora vamos a ver qué es lo que se entrega, ¿sí? Este ya es el primer producto en CIPAS, ¿no? Entonces aquí cabe, es un punto importante aclarar aquí que recordemos que los grupos o los equipos de trabajo en CIPAS de estadística son dos, ¿sí? O sea, es de dos estudiantes, solamente de dos. Ya eso ya lo he mencionado varias veces, ya lo he dicho, pero es importante que ya que este es el primer producto en CIPAS, les quede muy claro, ¿no? Para que no haya dudas. Es que mi compañero está solito y pobrecito, y entonces venga, lo unimos al de nosotros, y entonces ya no somos dos, sino que somos tres. Lo siento mucho, pero ese producto no va a ser calificado hasta que ustedes no saquen a uno de ellos y el problema es que ya será entrega tardía. Entonces evitémonos esas cuestiones incómodas porque son incómodas para ustedes y también incómodas para mí, son molestas para ustedes. Profe, qué pena una Que preguntita. dime, Robinson. Este producto, solo se sube uno, uno solo de Zipa, ¿cierto? Correcto, sí, Ah, Robinson. listo. Ustedes se ponen de acuerdo. Como Ah, esto va a bueno. tener portada, gracias por esa pregunta, Robinson, Sí, señor. como todos los productos en estadística tienen portada, pues usted se evita ese de, oiga, subamos los dos para evitarnos problemas. No, con uno que lo suba está bien. Y les aclaro por qué, gracias a la pregunta de Robinson, me sirve ahora, antes de dar inicio a esto, porque ha pasado, creo que ya les había comentado, pues ha pasado muy pocas veces, pero ha pasado y la idea es que no siga pasando. Eh, por ejemplo, voy a poner a Robinson, me disculpas por utilizarte como ejemplo. Robinson muy juicioso, hoy era la entrega del producto, entonces a las 8:17 subió el producto, listo. Estamos con mi compañero, pusimos la portada, yo era el encargado, entonces Robinson Proof subió el producto. Resulta que el compañero, voy a suponer compañero X de Robinson, no se acordó quién era el responsable de subirlo y en ese momento de pronto no tuvo comunicación con Robinson y se le ocurrió subir el producto, pero resulta que lo hizo como a la 1 de la mañana porque estaba haciendo un trabajo, un producto de otra asignatura y se acordó de estadística y dijo, chanfle, yo como que no subí eso y como que me toca a mí también, ¿sí? Y entonces subámoslo. Entonces, para ser responsable, lo quiso subir, pero resulta que ya queda como entrega tardía porque la fecha era hasta hoy y lo subió es mañana a la 1 de la mañana. Automáticamente, ¿cuál es el producto que yo voy a revisar? El último producto entregado por el CIPAS. ¿Por qué? Yo ya les había explicado, porque yo lo considero como el documento actualizado.
¿sí? Ya lo hemos hablado de muchas maneras. Si yo hago un documento, diseño, escribo un documento y después le hago unos ajustes, escribo versión uno, versión 2, bueno, no sé qué, siempre cuando voy a seguir haciendo ajustes me voy a dirigir a la última versión, ¿cierto? A menos que sepa que en la versión super anterior tenía algo que hacer y lo cambié, pero el nuevo siempre va a tener la siguiente versión. Entonces, ¿eso qué significa para términos normales y ya dejar tanta carreta? Pues el último documento es el actualizado, punto. Entonces, si los dos compañeros deciden subir, ustedes lo pueden hacer. Yo no les voy a evitar que lo hagan, ¿no? Tranquilos. Pero tienen que tener cuidado con eso. Si uno de los compañeros lo sube de forma extemporánea, ya de una vez el producto queda entregado como entrega tardía. Y no es posible molestias ante eso porque ya es claro lo que les estoy diciendo. ¿Listo? Entonces, para evitarse en eso, pues hagan lo que esto sugiere Robinson también. Uno de los dos. No hay ningún problema porque el documento tiene portada y yo soy muy respetuosa de esa portada. Si usted dice que trabajó con X compañero o compañera, pues ese es su compañero y compañera. Yo no voy a entrar a dudar en nada de eso. Ahora sí, puede suceder que a mí yo omita de pronto subirle la nota, pues usted tiene la portada y usted me dice, mire, profesora, se le olvidó, con mucho gusto yo hago el ajuste porque es culpa mía. Yo lo ajusto y con todo el respeto le digo, mire, ya está actualizada su nota, discúlpeme por haberme equivocado. Eso puede pasar. Pues también pocas veces pasa, pero es posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues por la cantidad de estudiantes, la cantidad de grupos, eso a veces puede suceder, pero usted tiene todo el aval porque subió con portada, ¿listo? Entonces, importantísimo eso. ¿Qué debe llevar el Sí, documento? Dime. sí, profe, sí, porque como dice, eso estoy saliendo de esa duda con todos los profesores porque ya pasó con el de legislación, hicimos un producto con mi compañero Zipas, él lo subió. Él solo lo subió y ya no me puso nota a mí. Entonces ese es el problema porque ya así nos pasó siempre también el periodo pasado con varios profesores que varias notas no las subían y ay, eso fue un problema. Entonces preciso aclarar de una vez bien ese tema con cada uno de ustedes. Claro, Robinson, ¿no? Y está bien que hagas esa pregunta, es súper pertinente porque sirve para aclarar muchas cosas, ¿sí? Ya le dije, en mi caso no hay problema que los dos lo suban, pero tienen que prever muy bien eso, ¿sí? Que si alguno de los dos lo sube en época que no corresponde, yo reviso es ese. Entonces van a tener molestias entre ustedes porque pues van a tener entrega tardía. Entonces, yo soy muy respetuosa de las portadas, ¿sí? Si en la portada dice que usted trabajó con X o Y persona, los dos reciben la valoración, ¿sí? Entonces, por eso, pues, se pueden poner de acuerdo. Uno sube un producto, el otro sube el otro. Bueno, ustedes como sí pasó siempre la misma persona, de pronto el que tenga internet más constante, no sé. Bueno, ustedes dialogan. Y en últimas, Robinson, si ustedes deciden que los dos lo pueden subir, lo pueden hacer, o sea, no hay ningún inconveniente. Yo igual reviso lo que les digo y miro la versión más nueva o la última, digamos la última subida y esa es el cargue final, la que reviso. ¿Listo? Entonces no hay ningún inconveniente. Vale, profe, Bueno, gracias por ese datico, llámale. listo, Robinson. Gracias a usted por preguntar. Bueno, vamos entonces ahora, ¿qué es lo que va en el documento? ¿Listo? Entonces vamos a imaginarnos por ahora, porque después lo vamos a vivir, ¿no? Pero para ir entendiendo. Abrimos una página, un documento de Excel, una pestañita o una página, la vamos a llamar la portada, ¿cierto? Entonces ahí ponen los identificatorios, listo, se acabó. Pasamos a otra donde va la parte introductoria, donde vamos a ubicar siempre qué es lo que se va a entregar en el producto, ¿sí? Como para aterrizar todo nuestro producto a lo que uno va a encontrar en él. ¿Listo? Sencillita, no tienen que hacer un proceso de consulta e investigación profunda para escribir la introducción, no es necesario que escriban al pie de la letra lo que encuentren en algún texto, no, es una descripción. Yo por ahora quiero que en el proceso introductorio ustedes aprendan a describir lo que uno va a encontrar, ¿no? Porque la idea es que ustedes se vayan preparando para que en el futuro puedan escribir y redactar cualquier tipo de proyecto y pues se empieza así, entendiendo qué es lo que busca uno en cada acápite del proceso de escritura. Ahora, la tercera pestañita, ¿qué significa? Es una base de datos.
Y uno dice, bueno, ya aquí aterrizamos. ¿Qué es eso de base de datos? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, eso que está señalado lo voy a leer y lo vamos a interpretar. Dice, el estudiante deberá buscar una base de datos, le llamamos P, ¿cierto? Conjunto de datos que contenga filas y columnas con datos. ¿Qué sucede? Resulta que las empresas organizan información, ¿cierto? Esa información la organizan de muchas maneras. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes pueden consultar una empresa que ya exista y que de pronto les faciliten a ustedes información. Ay, que no tengo cómo acceder a información, porque eso es, claro, eso es delicado, acceder a información de una empresa y de pronto no todos tenemos acceso. No pasa nada. Ustedes pueden plantear una empresa ficticia. ¿Listo? O sea, pueden suponerla. ¿Por qué? Porque la base de datos la vamos a hacer muy sencilla. ¿Qué va a contener esa base de datos? Ustedes van a, primero, pues, oiga, ¿de qué empresa vamos a hablar? ¿Sí? Entonces vamos a hablar de zapatos, vamos a hablar de heladería, vamos a hablar de venta de electrodomésticos, vamos a hablar de servicio, de lo que sea, ¿cierto? Entonces lo primero es decidir, si la vamos a crear, ¿no? Lo primero es decidir sobre qué es. Ya si nosotros eh, no la vamos a diseñar, sino que nos facilitan la información, pues bueno, nos vamos a limitar a eso. Si de pronto le queremos cambiar el nombre, cámbienlo. O sea, yo no voy a verificar para nada si los datos que están ahí son ciertos, si son ficticios, si son de la imaginación del autor, nada. O sea, esa parte yo no me voy a atrever a mirar nada de eso, porque lo que vamos a hacer es lo que viene después. O sea, digamos, la importancia de esto radica en que va a ser la fuente de trabajo para lo que viene. Y lo que viene no tiene nada que ver con una empresa, así sea real o ficticia, porque es un proceso general para cualquier tipo. Listo, entonces siéntanse ustedes con la tranquilidad de que no es que tengan que ir a consultar una empresa real que les dé datos y que no, y Dios, y si no la consigo, entonces voy a tener problemas. No, no, ustedes pueden diseñarla. Ahora, ¿qué van a diseñar? En esa base de datos, ustedes van a buscar la manera de informar sobre tres variables cualitativas y sobre tres variables cuantitativas. ¿Listo? Entonces, la base de datos mínimo debe tener tres variables cualitativas y tres variables cuantitativas. Jairo, veo que tiene la manito arriba, cuéntame. Sí, profe. En cuanto sí que es difícil conseguir base de datos de alguna empresa porque pues esos son hoy en día los datos eh, los cuidan como un tesoro, ¿sí? Porque los datos dicen mucho sobre las empresas. Eh, yo por lo menos llevo una base de datos del pago de mis recibos, ¿sí? Mis recibos de luz, agua. ¿Eso me puede servir? En parte, ¿por qué? Te explico. Porque necesitamos que la base de datos tenga variables cualitativas y cuantitativas y que sea de forma empresarial. Es decir, usted puede considerar el pago de los recibos como algo cuantitativo y vamos a suponer que es sobre su empresa, no hay ningún problema, pero va a necesitar información cualitativa. ¿Sí? De variables que le den relacionadas con la empresa que usted plantee. O sea, por eso les digo, ustedes pueden tener información de una empresa porque puede ser que ustedes mismos tengan acceso a esa información. Lo que les digo, cambian el nombre de la empresa, cambian los datos introductorios, no la tienen que presentar completa porque lo que tienen que presentar son tres variables cualitativas y tres cuantitativas, ¿sí? Por ejemplo, si voy a hablar de una heladería, ¿qué tengo en una heladería que corresponda a datos cuantitativos? Los números de helados vendidos por día, los precios de cada helado, ¿cierto? Esos son datos cuantitativos. Si yo quiero hablar de datos cualitativos sobre esa misma empresa, sobre una heladería, los sabores, el tipo de empaque, ¿cierto? Entonces, la forma de entregarle, ya sea a domicilio o de forma personal, ¿cierto? Eso
hace parte de las variables que pueden estar en la base de datos. Pero entonces, lo primero es plantear sobre la empresa que voy a trabajar. Y de ahí, pues ya tomo decisiones sobre qué variables. Entonces, en el caso suyo, si ya tienen una información organizada que esté relacionada con el pago de servicios, ¿cierto? De servicios públicos, de energía, energía eléctrica, el agua, bueno, eso le sirve, claro que sí, porque usted puede generar un nombre de la empresa y usted dice, tenemos estos datos. ¿Cuántos datos necesita? Necesita mínimo 30 datos para cada variable. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Si voy a hacer una tabla de Excel, debe tener 6 columnas porque 3 de ellas son cualitativas y 3 son cuantitativas, mínimo, ¿sí? Y de para abajo debe tener 30 filas, ¿sí? Porque debe tener mínimo 30 datos cada variable. Por ejemplo, si yo estoy hablando de número de helados vendidos por día, entonces quiere decir que voy a tener la información de un mes. Entonces, en el día 1 se vendieron 20 helados, en el día 2 30, en el día 3 40, en el día 4 10, ¿sí? O sea, yo voy a tener la información de esos 30 días. Esa podría ser la idea para que yo diga, bueno, voy a plantear yo sobre mi propio emprendimiento. Esta es la oportunidad para eso. Si de pronto alguno decidió estudiar tecnología empresarial porque tiene en mente un emprendimiento o ya lo está poniendo en marcha, pues inicie. Entonces, que no tengo toda la información, no importa. Entonces, de algo que tenga, ¿sí? Desde ahí usted arranca y completa lo otro. ¿Qué debe tener la base de datos? Ya está claro. Usted busque 3 variables cuantitativas y busque 3 variables cualitativas, obviamente relacionadas con su empresa, ¿sí? O sea, con la empresa que vaya a trabajar. Y, por ejemplo, si yo estoy hablando de helados, yo no voy a hablar de tallas, a menos que yo venda el helado en unos recipientes especiales que yo los he denominado por tallas, ¿sí? Eso puede ser algo que caracteriza a mi empresa. Eso es un plus que ofrece mi empresa y mi heladería garantiza de pronto por sabores y por el tamaño y nosotros no nos llamamos vasito de tanto, sino que lo llamamos talla S, talla M y talla L. Bueno, eso es diferente. Pero si yo no llamo así el empaque y estoy vendiendo helados y me aparece una columna que se llame medidas, ¿cierto? Y llamo X, XS, XL, S, uno dice, bueno, esta no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que tener cuidado. Primero plantean ustedes su empresa, ¿cierto? Ya sea lo que les digo, ficticia o real. Y después, dependiendo de la empresa, se plantean las variables. Entonces, 3 variables cualitativas y 3 cuantitativas. De esas variables se buscan 30 datos. Cada una debe tener 30 datos porque necesitamos eso para lo que vamos a hacer de la tabla de frecuencias. Mínimo 30 datos, ¿sí? Es como si yo hiciera una encuesta y lo voy a preguntar a 30 personas, ¿sí? Como si yo voy a mirar lo que sucede en 30 días. O sea, 30, mínimo 30, puede tener más. Alguno dirá, bueno, pero es que yo ya tengo información de 50 días, ¿me sirve? Claro, trabaje con los 50 datos, perfecto, usted decide, pero mínimo deben ser 30, ¿listo? Mínimo 30, de ahí en adelante la información que usted quiera añadirle está bien, pero debe garantizarse eso porque tiene un propósito, o sea, no es solamente porque sí, sino que tiene una razón de ser en estadística la importancia de un tamaño de muestra mínimo de 30. Y eso es con lo que vamos a empezar nosotros. ¿Listo? Ahora, cuando ya tengan organizada su base de datos, que esa es la tercera pestañita del Excel, ahora vamos a generar una cuarta pestaña que es la más nutrida. No la llamemos la más importante porque cada una de las pestañas tiene su importancia especial en todo el proceso técnico que van a hacer. Pero esta pestaña es la más robusta, ¿sí? ¿Por qué la más robusta? Porque es en la que más tiempo nos vamos a demorar en organizar, en plantear, ¿cierto? En diseñar todo el escenario, porque de ahí se van a desprender los hallazgos, las conclusiones. Entonces, es muy importante lo que sigue, que es esta parte.
Dice, pasos seguidos se deben realizar los cálculos de las medidas de tendencia central y de dispersión para las variables definidas en el conjunto de datos. Nosotros no lo vamos a trabajar para todas las variables definidas, ¿listo? Solo para una variable cuantitativa, ¿listo? Solo una. Recuerden, en el punto anterior hablamos de que la base de datos tiene 3 variables cualitativas y 3 variables cuantitativas, ¿sí? Ahora, de esas 3 que usted plantea y que busca la información, va a elegir una con su compañero o compañera de CIPAS. Eligen una sola, ¿sí? Por ejemplo, en lo que vamos a trabajar de la heladería, porque me gusta trabajar ese que es como más fácil y es generalizado y no está inclinado hacia un lado ni al otro. ¿Qué sucede? Yo quiero hablar de los helados vendidos por día. Esa es mi variable cuantitativa. ¿Listo? Entonces, sobre esa variable cuantitativa es sobre la que vamos a hallar todas las medidas de tendencia central que trabajamos acá, que son 3. Recuerden que les dije la media, la mediana y la moda. Y vamos a trabajar las 3 medidas de dispersión que también ya les había mencionado, que son la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Listo? Entonces, todo ese renglón que está ahí, a pesar de verse tan pequeñito, es la parte más robusta de todo el trabajo que vamos a hacer. Entonces, hoy en la teoría vamos a revisar cómo se hallan esas medidas utilizando los cálculos uno a uno en la parte del proceso para ir entendiendo la frecuencia absoluta, las frecuencias relativas, para llegar a los datos y poder decir, bueno, cómo hallo la media, cómo hallo la mediana, cómo hallo la moda, cómo esa transformación de cada una de las celdas me lleva a las medidas de tendencia central y a las medidas de dispersión. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a ver hoy dentro de la dinámica teórica, pero en el próximo encuentro ya lo vamos a hacer en la práctica. Entonces, para el próximo encuentro es indispensable, ya sea que usted tenga a la mano la posibilidad de ir trabajando el documento de Excel, ¿cierto? O en su defecto, pues que pueda tener de pronto acceso a ir revisando conmigo qué es lo que se está haciendo para que las dudas no las deje, digamos, después para revisar cuando se termine y vea usted nuevamente el video, sino que de una vez pueda decir, bueno, ¿y aquí por qué se hace esto y por qué esta celda se llena así? Entonces es importante eso, ¿listo? Cuando ya terminan toda la tabla de frecuencia, ¿sí? Porque eso es una tabla grande de frecuencias, vamos a hacer gráficos. ¿Cuántos? 3. ¿Listo? ¿Cuáles? Los que quieran. Ustedes buscan. Lo que quiero es que exploren Excel, ¿sí? Entonces, busquen una columna, ustedes digan, pues nosotros queremos graficar esto. Entonces, cojan esa columna, busquen cómo la quieren graficar, si por gráficos de dispersión, gráficos de barra, gráficos circulares. Ahí van a encontrar muchos. Ustedes elijan el que quieran, ¿listo? Porque quiero que empiecen, lo que les dije, a explorar, a decir, de pronto hay algunos que ya tienen experticia con el uso de Excel. Perfecto. Pueden buscar otro tipo de gráfico que no han trabajado nunca o pueden buscar uno del que ya tengan dominio. Pero los 3 gráficos deben ser diferentes, ¿listo? Entonces, si son 3 gráficos, no quiere decir que los 3 son gráficos de barras o que los 3 son gráficos circulares, no. Uno sería de barras, el otro circular, el otro de dispersión, ¿sí? Es un ejemplo. Pero entonces los 3 diferentes porque quiero que exploren ahí, ¿listo? Ahí, cuando ya se termina todo el proceso de la tabla y se busca pues graficar, ¿cierto? Todo esto. ¿Ustedes qué van a hacer? Ya empiezan a escribir. Aquí ya en este documento, ustedes ya empiezan a escribir estadísticamente. ¿Qué significa escribir estadísticamente? No se afanen porque yo sé que hasta el momento no tienen todavía la rigurosidad en la parte de la terminología técnica del área, ¿cierto? Eso es normal y a ustedes no se les va a exigir que ya sepan hablar con toda fluidez del proceso estadístico, pero aquí es importante que empiecen a escribir. ¿Qué es escribir? Oiga, mire,
por eso se les dice aquí, empiecen interpretando los resultados, empiecen revisando lo que observan. Eso es escribir los hallazgos, ¿no? Es como, venga, esto es lo que vemos. ¿Qué podemos decir de esto? Sí, o sea, empezar a escribir eso. Miren, créanme que la experiencia me ha mostrado, usted toma los resultados, se los mete a una IA y la IA le da las conclusiones a veces acertadas, a veces no tan acertadas, tienen que tener mucho cuidado. Pero aquí yo no estoy evaluando el uso de IA, yo quiero que usted escriba. No, no es nada complejo porque usted va a observar y como lo vamos a hacer aquí, usted mismo con su compañero o compañera de CIPAS van a poder decir, ay, mire, vemos esto, pongámoslo en una conclusión, pongámosla en este proceso de interpretación, vea, vemos que crece, vemos que decrece, vemos que aumentó en tal punto, veo que tiene una tendencia a tal lado, ¿sí? Eso es lo que deben empezar a escribir ustedes. Créanme que si viven el proceso, cuando lleguen al final del curso, ustedes van a darse en cuenta que su terminología, el uso de la terminología técnica ya hace parte de su forma de escribir en estadística, ¿sí? Ya, créanme que eso pasa. Quien vive el proceso completo de, venga, escribamos nosotros, hagámosle tal. Lo importante para mí, cuando yo estoy revisando, es que lo que usted está escribiendo tenga coherencia con lo que está observando, ¿sí? Porque créanme que yo me doy cuenta cuando eso viene de un producto realizado tecnológicamente, porque a veces lo que hace es retomar información previa y la mezcla con lo nuevo y plantea unas conclusiones que ya usan una terminología que no, que uno ya sabe, pues esto no es de la experticia del estudiante y a veces no dicen nada de lo que estoy observando, sino de lo general. Entonces es importante, escriban lo que observen. Entonces, venga, ¿qué estamos viendo acá? Y mire, la media tiene esta tendencia. Oiga, nos dio la media y la mediana igual. Entonces, escribamos eso, ¿sí? Eso, así es como van a empezar. ¿Listo? Escribiendo eso. Mínimo 3 conclusiones de todo lo que hallen ahí. ¿Listo? Ustedes van a buscar 3 conclusiones, van a tener un montón de información y de ahí elijan 3 cosas de las que quieran hablar. ¿Listo? Vamos a empezar con eso. Van a hablar de la media, van a hablar de la desviación, van a hablar de, sí, de lo que quieran, de la frecuencia relativa. Bueno, ustedes deciden de una gráfica, de la otra y todo eso lo van a vivir. Y con el paso del tiempo, ustedes mismos se van a dar cuenta que se amplía la capacidad para escribir sin problema. La fluidez surge con la práctica. ¿Listo? ¿Y cómo terminan todo este producto? ¿Sí? Todo este producto lo terminan porque es importante este apartado que voy a hablar porque se va a trabajar en todos los productos de estadística. Todos los productos de estadística al final van a terminar con la respuesta a una de estas 2 preguntas. Una pregunta es, oiga, ¿esto para qué nos sirve? ¿Sí? ¿Para qué sirve esto que se hizo? Pero ojo, para qué sirve no es a usted como estudiante. No es que no me interese usted como estudiante para qué le sirve, no. Sino que ustedes a partir de este momento ya no van a pensar como estudiantes. Quiero que se metan en el rol de analistas. ¿Listo? Entonces estamos en el rol de un analista que utiliza la estadística para plantear conclusiones. Vamos a hacer las veces de eso, ¿cierto? Entonces, como yo me voy a meter en el papel, me voy a meter en el rol de que yo soy el analista y que me están dando toda esta información, yo la organicé, hallé unos resultados, estoy concluyendo sobre esos resultados que hallé. Oiga, entonces, ¿yo qué le voy a decir al emprendedor que me contrató o al empresario? ¿Qué le puedo decir? Oiga, ¿esto para qué le sirve? Entonces, quiero que empiecen a pensar estadísticamente. Esto les sirve para tal cosa. O sea, no se afanen que esto también lo vamos a ver en la práctica que voy a trabajar con ustedes. Por ejemplo, cuando estamos haciendo el análisis de la venta de helados, ¿para qué me sirve saber las ventas que se hacen por día? ¿Por qué? Pues porque eso también me va a ayudar a mí a determinar cuáles días de la semana son los días en los que más ventas tengo o en los que menos ventas tengo.
¿sí? Si son los jueves que se caracterizan por ser un día muerto en mi heladería, pues oiga, ¿eso para qué me va a servir a mí? Me va a servir para plantear una estrategia de que mejore los jueves, ¿sí? Que no sé, algo que me permita a través de la publicidad generar la invitación a que ese día se hagan promociones especiales o ese día, como yo ya sé que las ventas están muy bajas, voy a hacer recorridos por el lugar donde yo tengo mi heladería. O sea, miren que ese para qué puede generar un sinfín de estrategias, pero ustedes van a pensar solo en una. Yo a ustedes no les voy a pedir nada más. Y no la tienen ni siquiera que describir en el paso a paso, ¿sí? Solamente decir, oiga, yo le podría decir al empresario que esto le sirve para tal cosa y listo, ¿sí? O sea, no tienen que describir, el empresario tiene que hacer primero esto, después tiene que hacer esto. No porque ustedes solo son analistas, ustedes no son los que toman, primero no son los que toman la decisión de si se hace o no se hace. Y segundo, no son los que van a ejecutar todo el proceso. ¿Listo? Entonces, como es un analista, el analista de lo que se encarga es de tomar la información, organizarla, hallar unos resultados, concluir acerca de esos resultados y proponer, ¿sí? Es un círculo que completa el proceso y se cierra ahí. ¿Qué hace el empresario, el emprendedor, cierto? ¿Qué hace? Toma ese análisis, ¿cierto? Que es bastante objetivo porque no se basa en supuestos, sino en datos, y de acuerdo a eso se genera la necesidad de tomar decisiones, pero eso ya no lo va a tomar el analista, lo va a tomar el empresario. Y estadística a usted no le va a decir nunca, nunca cuál es la decisión que debe tomar, porque esa decisión la toma el emprendedor a partir de lo que sus conocimientos lo llevan de acuerdo a las otras áreas, contabilidad, mercadeo, finanzas, ¿cierto? Todo es una reunión de información, pero la estadística lo que le facilita es, venga, yo ya le estoy dando a usted unos resultados. Con estos resultados usted llega a unas conclusiones y con esas conclusiones ahora le toca a usted tomar decisiones. Eso es lo que hace la estadística, ¿listo? Y ese es el propósito de cada uno de los productos que estamos realizando a partir de este momento, ¿listo? La idea es recoger información, organizarla, hallar unos valores, concluir y cerrar con el para qué sirve o qué acción de mejora propongo. ¿Listo? Entonces, puede ser que yo no quiera decirle, oiga, esto le sirve para tal cosa, sino que yo me quiera ir directamente, oiga, yo le propongo a usted como empresario que debería implementar una acción de mejora para tal cosa, ¿sí? Entonces, esa es otra de las respuestas. Recuerde que les dije, se cierra respondiendo una de las dos preguntas. ¿El para qué sirve o una acción de mejora? Una de las dos, no tienen que hacer las dos. Ustedes deciden cuál con su compañero o compañera de CIPAS. Ustedes dicen, venga, respondamos el para qué le sirve esto al empresario, ¿sí? O respondamos, venga, analicemos qué acción de mejora podemos proponer para que el empresario ponga en marcha. ¿Listo? Recuerden que en ninguno de los dos escenarios ustedes tienen que plantear el paso a paso. ¿Listo? Nada, nada. Solamente escribir. ¿Qué se les ocurre? Miren que todos de alguna manera tenemos experticia en cualquier tipo de empresa. No necesariamente porque o seamos dueños o seamos los emprendedores que generaron la idea, o seamos los vendedores, o sea, nada, o hayamos trabajado en una empresa. No, en algunas oportunidades hemos sido los clientes, ¿sí? Y eso nos da a nosotros de alguna manera una forma de tener experiencia en cómo me he sentido cuando adquirí ese producto o ese servicio y yo qué le diría cuando estoy renegando de ese producto y de ese servicio que, uy, qué tal cosa. Bueno, entonces aquí eso que en algún momento hemos reflexionado, ya sea con molestia, o ya sea de forma jocosa o lo que sea, nos va a servir para decir, venga, yo le puedo proponer esto porque a mí me hubiese gustado
que una empresa como estas hubiesen hecho esto. Entonces, listo, lo propongo y ya. Entonces, así se termina este producto, ¿no? Entonces, repasemos súper rápido. Primera paginita del Excel, la portada. Lo segundo, la introducción. Después viene la base de datos que debe contener 3 variables cuantitativas y 3 variables cualitativas, con 30 datos como mínimo. Después de eso viene la organización de la tabla de frecuencia. ¿Listo? Después de eso vienen las gráficas, mínimo 3 gráficas diferentes. Después de eso viene todo el proceso de interpretación. ¿De qué? De los resultados y de todo el proceso vivido hasta ese momento. Entonces, mínimo se les piden a ustedes que expresen 3 conclusiones que organicen la información de los hallazgos que ustedes están identificando en el proceso vivido. Y se cierra todo, o sea, después de, recordemos, después de la pestaña de la tabla, de las gráficas, viene otra donde estamos hablando de las conclusiones, o sea, todo por separado, por favor. Las conclusiones, eso es un informe técnico y los informes deben ir muy bien categorizados para que no haya dudas acerca de lo observado, ¿no? Entonces, y terminamos con una pestaña que la podemos llamar el para qué sirve o la acción de mejora. ¿Listo? Ustedes deciden como CIPAS cómo la quieren proponer. Bueno, preguntas de esto antes de irnos a la teoría, cuéntenme. De todas formas, esto lo vamos a vivir en el hacer en el próximo encuentro, sino que es que ya en el próximo encuentro yo ya no me voy a devolver a mirar aquí la página y poder leer aquí nada, o sea, nos vamos de una al hacer, pero entonces sí es importante que entendamos por qué ustedes desde ya, o sea, no pueden esperar hasta el próximo encuentro, no, sino desde ya les sugiero que con su compañero o compañera de CIPAS vayan buscando la empresa de la que quieren hablar, ya sea porque consigan información de ella o porque la vayan a plantear ustedes, ¿listo? Entonces, para Profe, qué pena. dime, Es que eso era lo que quería preguntar. O sea, hacemos todo según una empresa, tiene que ser una empresa, o puede ser, por ejemplo, con mi emprendimiento. con su emprendimiento o su empresa, cualquiera, ustedes deciden. Lo Ok, profe. importante es que tenga 3 variables cuantitativas y 3 variables cualitativas. Eso sí, no es, o sea, no es pasable que porque usted diga, ay, profe, es que es mi emprendimiento y ahorita empiezo. No, no importa, es que hasta ahorita empieza, usted puede tener las variables que sea, porque esas son el análisis de muchos factores. Entonces, usted elija 3 y 3, ¿listo? 3 cualitativas y 3 cuantitativas. Cuando tengan dudas de estas me sirven, estas no me sirven, para eso es el encuentro de la tutoría. Cuando ya ustedes analicen con el equipo, venga, ¿qué empresa vamos a trabajar? Ah, esta, listo. Entonces planteen las variables y ustedes me preguntan, mire, nosotros planteamos estas nos sirven, no nos sirven y lo revisamos juntos. Esa es la idea, o sea que por eso les digo desde ya, para que no lleguemos al final en el último encuentro y vea, ahora sí, hagan esto. No, desde ya usted sabe lo que tiene que ir buscando para que cuando lo esté realizando, pues sea mucho más fácil que me pueda preguntar y de forma mucho más eficiente y a tiempo usted reciba la información para poder hacer las correcciones o las mejoras que se requieran para entregar un buen producto. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a dedicar a la teoría. La teoría, ya les dije, ustedes la teoría de estadística la van a encontrar en cualquier espacio académico relacionado con estadística, cualquiera. Dentro, obviamente, dentro de todo el escenario, lo que les digo, académico, ¿no? O sea, no le crean a la primera página que aparezca que hable del tema, ¿no? O sea, siempre tienen que ser ustedes un buen filtro para revisar. Este es un documento que se ha trabajado desde hace un tiempo y resume de una forma adecuada para nosotros lo que se trabaja en el curso. Entonces, se considera totalmente aceptable, pero ustedes pueden buscar y consultar en donde quieran que esté relacionado con esto. Entonces, no hay ningún inconveniente. ¿Cuál es la idea de lo que nosotros vamos a trabajar en el escenario de este producto? La estadística descriptiva, ¿sí? Recuerden que ustedes, dentro de todo el escenario del producto 1,
ramificaban la estadística en dos, estadística descriptiva y estadística inferencial. Vamos a iniciar el curso con la estadística descriptiva. La estadística descriptiva la vamos a enfocar dentro de la mirada de la frecuencia que esté buscando la organización de variables cuantitativas. ¿Listo? Y eso aquí en el texto comienza en la página 34 y eso es lo que vamos a ver en la teoría. ¿Listo? ¿Cuándo vamos a ver la variable cualitativa? Cuando ya estemos en el último producto, porque la variable cualitativa dentro del escenario de organización de información es menos compleja, ¿sí? O sea, sobre ella se trabajan menos cosas estadísticamente cuando se reúne la información. Una variable cuantitativa requiere mayor organización de diferentes columnas para llegar a resultados de las medidas de tendencia central y de variabilidad. Por eso es que se trabaja, digamos, con mucho más fuerza la variable cuantitativa. La variable cualitativa también la vamos a ver, como les dije, y vamos a entender, claro, es que es más sencilla de trabajar en su proceso de organización de información. ¿Listo? Ahora entonces vamos a empezar con la parte teórica. ¿Qué sucede cuando uno toma información de cualquier variable, la que sea? En este caso, cuantitativa. Usted empieza a recolectar datos, pero los datos no siempre vienen de forma organizada, ¿cierto? No me van a organizar primero segundo No, los datos los voy obteniendo la mayoría de las veces como van surgiendo de forma desorganizada. Eso sucede, por ejemplo, como está aquí en esta tabla. ¿Sí? Si ustedes miran lo que está en esta tabla me está mostrando a mí unos datos que estoy obteniendo. En este caso, hicieron una auditoría y, es una empresa que hace auditorías anuales y lo que está midiendo es en diferentes empresas cuántos días dura esa auditoría anual, ¿cierto? Entonces, una empresa dijo 12, otra 15, 20, 22, ¿cierto? O sea, fueron dando la información de acuerdo a la respuesta que consideraban pertenecía a su empresa, ¿listo? Esto es datos sueltos, datos no agrupados. Nosotros no vamos a trabajar con datos no agrupados. Cuando nosotros tengamos la información así, vamos a llevar a cabo esto que está aquí. La organización de una tabla de frecuencia, así comienza la tabla de frecuencia, para datos agrupados. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a trabajar nosotros en el curso de estadística es la organización de la variable cuantitativa para datos agrupados. Entonces, ahora viene la parte en la que tenemos que entender, bueno, oiga, ¿y cómo se agrupa? ¿Cierto? Porque si yo lo veo de forma desorganizada, pues no pasa nada porque yo no tengo ni principio ni fin de forma ordenada, puedo poner el que yo quiera. Pero cuando ya me hablan a mí de que yo tengo que agrupar, pues resulta que ya no agrupo como yo quiera, sino que hay unas medidas determinadas y hay que cumplir con unos rangos, con unas características propias de la variable cuantitativa. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos nosotros a trabajar y empieza aquí entonces. Cuando estemos hablando de los datos cuantitativos, vamos a organizar una distribución de frecuencia que tiene la información organizada por grupos. ¿Listo? Entonces, para datos agrupados. ¿Por qué les digo esto? Porque si hay estudiantes que buscan información adicional o que de pronto buscan en internet para ver videos que les complementen la información, es importante que busquen para datos agrupados. ¿Listo? ¿Qué vamos a, o cómo lo vamos a agrupar? Resulta que la teoría a nosotros nos dice que podemos tener intervalos de 5 a 20 intervalos, estamos bien, ¿sí? Eso nos dice la parte teórica. Nosotros aquí en el curso vamos a trabajar un ejemplo que va a tener 5 intervalos o clases, ¿listo? Así se llaman, intervalos. O sea, los grupos en estadística se llaman intervalos. La agrupación se considera como intervalos o clases.
¿Cuántos vamos a tener? Mínimo 5, máximo 20. En el curso, en lo que vamos a trabajar nosotros, yo les sugiero que trabajen 5, que es lo que vamos a hacer en la próxima tutoría. Pero repito, ustedes deciden porque la misma teoría lo permite, que puedo trabajar entre 5 y 20 intervalos o clases. ¿Listo? Nosotros trabajaremos 5. Entonces, lo primero que se hace es tomar la decisión de cuántos intervalos voy a tener en esa tabla de frecuencia. ¿Listo? Eso es lo primero. Entonces, ya dijimos 5. Entonces, ya tengo la cantidad de intervalos. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Resulta que yo necesito saber, me voy a agrandar acá, yo necesito saber este pedacito, desde dónde hasta dónde va, ¿cierto? Para yo saber desde dónde hasta dónde va cada uno de los intervalos, ¿sí? Para yo saber eso, yo tengo que saber, oiga, entonces, ¿cuánto mide cada intervalo? ¿Cierto? Eso de cuánto mide cada intervalo se llama ancho de clase o ancho del intervalo. ¿Listo? Así se llama. Eso habla de la amplitud o el tamaño del intervalo. ¿Listo? Y uno dice, bueno, ¿y eso de dónde sale? Eso sale de esta formulita. ¿Qué necesitamos nosotros para saber cuál es el ancho de cada intervalo? Necesitamos 3 cosas. Una, el valor más alto de todos los datos que yo tenga, o sea, el mayor de ellos. Segunda cosa que yo necesito es ahora el valor más pequeño de todos los datos que tengo. Y por último, o tercero que necesito es, oiga, ¿cuántos intervalos voy a tener? ¿Listo? Recuerden que cuántos intervalos voy a tener ya me lo había planteado anteriormente. Anteriormente yo había decidido que iba a trabajar con 5, con 6, con 7, con 8, con 9, con 10, con el que sea. ¿Listo? En el caso de nosotros vamos a trabajar con 5. Ahora, ¿cómo hago yo para saber el valor más alto y el valor más bajito o menor de todos? Como vamos a trabajar en Excel, Excel tiene un comando interno dentro de su organización que me ordena de acuerdo a como yo quiera, de forma creciente o de forma decreciente. Y eso nos va a ayudar a nosotros a saber de una vez, pues el que esté primero, si lo estoy haciendo de forma creciente, el que está primero es el más pequeño, ¿sí? Y el que esté al final va a ser el mayor o el más grande. Entonces, vamos a utilizar esos dos extremos, ¿listo? Entonces, importantísimo, primero, cuando ya se tengan los datos, ahora viene una segunda fase que es organizarlos. ¿De qué manera? Como usted quiera, de mayor a menor o de menor a mayor. No hay problema porque la estadística no me va a frenar por eso. Lo que necesitamos es un orden. Usted pone el orden como quiera. ¿Listo? Cuando ya utiliza esa información, ¿sí? Se resta y dentro de esa resta vamos a tener presente que una resta a mí me puede dar ¿me puede dar qué? Me puede dar entero o me puede dar decimal. Nosotros aquí en el curso siempre vamos a trabajar en el redondeo al siguiente entero. Eso significa que nunca voy a trabajar con decimales para los límites. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo, ojo, la respuesta a esa división, o sea, al ancho o al tamaño del intervalo de la clase, me dio, por ejemplo, 3,4, ¿sí? Cuando a uno le hablan en términos matemáticos, pues uno dice, bueno, aproximamos, 3,4 es aproximadamente 3. Y entonces, tamaño del intervalo 3. No me vayan a hacer eso, por favor, porque eso estadísticamente no es correcto. Les voy a explicar por qué. Resulta que matemáticamente es cierto, porque el proceso de aproximación lo que hace es acercar el decimal al entero más cercano o acercar el decimal al anterior más cercano, ¿cierto? O sea, si yo estoy en las décimas, pues al entero, si estoy en las centésimas, pues a la décima más cercana y así sucesivamente. Eso hace la aproximación, o sea, se acerca, eso es aproximar, acercarse al más cercano, al que esté más visible.
Pero resulta que si nosotros hacemos eso, por ejemplo, lo que les decía, si tengo que el dato me daba 3.4 y yo quise aplicar la matemática aquí y entonces dije ancho del intervalo 3, estoy dejando por fuera de ese intervalo a 0.4 datos. Eso es muchísimo. Créanme, eso es muchísimo, porque si yo voy dejando en cada intervalo esa información que está quedando por fuera, cuando llegue al final de los datos, al final de la tabla de frecuencias, me van a hacer falta datos o los resultados que yo obtenga no voy a poder generalizarlos porque omití información. Imagínense, de cada intervalo se fue 0.4 datos, 0.4 datos, 0.4 datos y así sucesivamente. Entonces, ojo, en estadística, en esta parte no se utiliza la aproximación, se utiliza el redondeo al siguiente. Entonces, si me da 3.4, aplico redondeo al siguiente y automáticamente llegaría a 4. ¿Listo? Entonces, ahora viene de pronto la pregunta para algunos de ustedes. Bueno, pero ahí entonces me sobra, por el contrario, antes me faltaba, lo dejé por fuera. Entonces, ¿qué pasa? Porque ahora, 0.6 datos los metí ahí en el intervalo. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque lo que estoy organizando es el ancho del intervalo, no la cantidad de datos. Al meter mayor el tamaño del intervalo, voy a poder mirar sin problema a cada uno de los datos que correspondan a ese intervalo. ¿Sí ven? Entonces no hay ningún inconveniente porque tampoco es que de 3.4 lo estoy subiendo a 10, por ejemplo. ¿Sí ven? No lo voy a hacer así porque ya entonces al final no voy a tener 5 intervalos, sino que voy a tener menos intervalos. Entonces, importante aquí, cuando esté hallando el tamaño del intervalo, cuando me dé un número decimal, me voy a ir siempre al entero siguiente para garantizar que la información que contienen mis datos sea coherente con los hallazgos. ¿Listo? Entonces, importante eso. Ahora, viene la parte, listo, yo ya tengo el tamaño. Y entonces, ¿ahora qué hago? Ahora tengo que establecer el principio y el final. Eso se llaman los límites del intervalo. ¿Sí? El principio se llamaría el límite inferior y el final se llamaría el límite superior. Yo tengo que establecer eso. ¿Listo? ¿Cómo lo establezco? Lo vamos a hacer de la forma más sencilla. Vamos a iniciar con el primer dato que ustedes tengan en sus datos, ¿sí? Con el primero. Ese va a ser el inicio. Y vamos a hacer el conteo de acuerdo al tamaño que tengamos para ver cuál es el límite superior. Y así sucesivamente con todos. ¿Listo? Ahora, ¿eso para qué me sirve? Lo que estábamos hablando para esta parte. Apenas llevamos esta parte. Entonces, de esta parte va a depender todo lo siguiente. Por eso es que en esta es importante tener mucho cuidado con poner atención de cuáles son las características que se deben tener en cuenta. Entonces, primero, identificar, decidir, plantear cuántos intervalos se van a tener. Recuerden que eso es una decisión del analista, a menos que en el diálogo con el emprendedor pues se determine cuántos es la agrupación que va a tener. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a decidir 5. Entonces, primero, 5. ¿Cuántos podemos hacer? Entre 5 y 20, pero pues en la práctica ustedes deciden. Aquí en la parte académica lo vamos a trabajar con 5. Cuando ya tenga yo eso, voy a hallar el tamaño del intervalo. ¿Listo? Si me da decimal, siempre, por favor, se van a ir al entero siguiente. Eso se llama redondeo al entero siguiente. Siempre lo van a hacer para garantizar que los datos estén incluidos en cada intervalo. Lo siguiente es, bueno, yo ya tengo el tamaño. Ahora lo que voy a hacer es
hallar el límite inferior y el límite superior. La sugerencia para que nunca se pierdan en esto es tomar como límite inferior el primer valor que tengamos dentro de los datos obtenidos. ¿Listo? Y de ahí en adelante, pues vamos organizando los intervalos. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Cuando ya tengamos, ojo, cuando ya tengamos nosotros cada uno de los intervalos, ¿cierto? Ya están organizados los intervalos que nosotros decidimos que íbamos a trabajar. Ahora vamos a generar una segunda columna que se va a llamar el punto medio del intervalo o el punto medio de la clase, ¿sí? ¿Y cómo hallamos ese punto medio? Vamos a hallar la mitad, como se halla el punto medio de cualquier cosa. Se halla la mitad entre el límite inferior y el límite superior, ¿cierto? El punto medio. Entonces, ese proceso lo vamos a hacer nosotros utilizando Excel también. Entonces, nos vamos a ayudar en la práctica a través de el documento de Excel, nos va a ir ayudando celda a celda y nosotros lo vamos a ir haciendo. ¿Listo? Entonces, primera columna, los intervalos que corresponden a la variable. Segunda columna, el punto medio del intervalo. Tercera columna, ahí sí va esta que está aquí, que se llama frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el conteo de la información que pertenece a cada intervalo. ¿Listo? Porque no todos los intervalos van a corresponder a la misma cantidad. Miren aquí. Aquí tenemos la frecuencia. ¿Cómo se interpretaría esta información? Aquí este 20 me está diciendo que consultaron a 20 empresas, ¿cierto? Cuatro de esas 20 empresas se demoran entre 10 y 14 días para hacer la auditoría. 8 de ellas se demoran entre 15 y 19 días. 5 de ellos entre 20 y 24 y así sucesivamente. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, importantísima la frecuencia absoluta, porque la suma de ellas siempre me tiene que dar el tamaño de la muestra. ¿Listo? Entonces, vamos en el paso a paso. Después ya se va agrandando la tabla de frecuencia. Recuerden que les dije que esa pestaña era bastante robusta, o sea, lleva mucha información. Apenas llevamos hasta aquí 3 columnas. Ahora ya se generan otras 3. Resulta que el libro, pues, es una traducción del lenguaje anglosajón y pues la parte técnica a veces no está muy bien traducida, pero les voy a traducir yo porque para eso estoy. Dentro del escenario de la frecuencia relativa, nosotros manejamos 3 tipos de frecuencia relativa. Una frecuencia relativa expresada en fracción, otra frecuencia relativa expresada en decimal, que me habla a mí de la probabilidad, y una última frecuencia relativa que la vamos a llamar en porcentaje. ¿Listo? Entonces, esas son las 3 frecuencias relativas que continúan la tabla. O sea, mire que ahora ya tenemos 6 columnas. ¿Por qué les decía que esto es una traducción al anglosajón? Resulta que, miren, según esto, la única frecuencia relativa es la decimal y eso no es cierto. ¿Listo? Teóricamente, la frecuencia relativa tiene 3 componentes de identificación. Uno a través de la fracción, otro a través de los decimales, que eso genera probabilidad, y otro a través del porcentaje. ¿Listo? Entonces, nosotros no nos vamos a guiar por esta parte del libro, sino por lo que vamos a hacer en la próxima tutoría. Entonces, recuerde que son 3 frecuencias relativas. Una fracción, otra decimal y otra porcentaje. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a trabajar. ¿Qué sucede? Cuando nosotros ya estamos organizando toda la información, ¿cierto? Cuando ya tenemos, espere, le bajo acá, nos vamos a ir a la agrupación. Espere que les quiero mostrar. Espere que es que me toca así, ténganme paciencia, porque es que si lo hago rápido, eso se me voltea. Ay, vea, ¿se ve? Empieza y corre, que corre. Espere que quiero mostrarles dónde vamos a las medidas.
Aquí ya voy. Creo que ya me pasé. Ah, no. Listo. Resulta que hasta lo que veníamos trabajando era apenas el inicio de la organización de la tabla de frecuencia. Entonces llevamos 6 columnas, ¿sí? Esas 6 columnas es solamente organización de datos. No hay más. Ahí no hemos hecho nada que corresponda a unas medidas de tendencia central ni de variabilidad. Hasta ahí es solo la organización. Cuando comiencen a revisar la parte teórica, siempre van a encontrar primero información para datos no agrupados. Por ejemplo, esto que está aquí son fórmulas para datos no agrupados. ¿Qué significa no agrupados? Datos que están sueltos, que no pertenecen a intervalos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo básico, lo primero que nos enseñan a nosotros en el colegio, que está relacionado con las medidas de tendencia central, es esto. Es lo que llamamos nosotros promedio. ¿Qué es eso? Sume la información y divídalo en la cantidad de datos. Eso es para datos sueltos. Pero recuerden que nosotros no estamos trabajando con datos sueltos, estamos trabajando con datos agrupados. Dentro del proceso de agrupación, nosotros vamos a trabajar para las medidas de tendencia central solamente una para datos agrupados, la media. ¿Listo? La media o promedio. Las otras dos, o sea, la mediana y la moda, las vamos a trabajar como si tuviéramos datos sueltos, es decir, vamos a hacer la interpretación general sin hallarlo a través de las fórmulas, sino a través de la observación y organización de datos. ¿Listo? Para que entendamos la parte teórica de lo que significa una mediana y de lo que significa la moda. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la mediana? Entonces, eso está explicado acá y se los voy a decir. La mediana es una medida de localización, ¿sí? ¿Y qué significa una medida de localización? Que necesita estar ordenada para decir, ella está aquí. ¿Listo? Es una medida posicional, ocupa el centro. La mediana ocupa siempre el puesto del centro, pero los datos tienen que estar ordenados, porque si yo no tengo los datos ordenados, pues yo qué voy a saber o cómo voy a saber cuál es el puesto central específicamente. Eso no es posible. Entonces, la forma correcta de hallar la mediana es encontrando el punto que está en el centro. Ahora bien, surgen dos cosas, que aquí también lo explica y se los voy a decir a ustedes. Puede darse que la cantidad de datos que yo tenga sean datos pares o puede ser que tenga datos impares. Voy a aclararles eso. Supongamos que yo le pregunto a 3 personas, ¿sí? A cualquiera 3 personas, les pregunto algo, que me den dato numérico, ¿cierto? Entonces, si me dan dato numérico, ¿qué puede ser? Por ejemplo, ¿qué se me ocurre ahorita? La edad, por decir algo rápido. Entonces, a uno le pregunto y me dice tantos años, el otro me dice tantos y el otro tantos. Para yo saber cuál es el puesto de la mitad, yo los ordeno. Recuerden que yo puedo ordenar en estadística como quiera, de forma creciente o decreciente. Yo elijo. Entonces, si lo hago de forma creciente, entonces si uno me dijo que tenía 25, el otro me dijo que tenía 38 y el otro me dijo que tenía 42. Entonces ya están ordenados de forma creciente. Si estoy hallando la mediana, me voy a ubicar en el puesto que ocupa el centro. ¿Quién ocuparía el centro? El puesto número 2. ¿Por qué? Porque tengo la misma cantidad de datos a la derecha y la misma cantidad de datos a la izquierda. ¿Listo? Miren que en la mediana yo primero ubico puesto y cuando ya ubico el puesto, ahora sí miro quién ocupa ese puesto. ¿Listo? Ahora, eso era para datos impares. Esa es rapidita y salió de una, porque solamente tiene un dato que ocupa el centro. El problema viene, o bueno, no problema, pero digamos, lo adicional se hace cuando tengo datos en cantidad par, porque ya no tengo solo uno que ocupe la mitad. Vamos a seguir con el ejemplo de la edad. Si yo tengo 4 edades de ustedes, ¿cierto? Dentro de la información que recolecto, tengo 4 datos de edades. Y a mí me dicen, halle la mediana. Y entonces yo me aprendí muy juicioso o muy juiciosa
que la mediana es el puesto que ocupa el centro. Y uno dice, como tengo 4 datos, pues la mitad es 4 y 1, 2, 2. Listo, el puesto 2. Pues resulta que no. Porque si yo hago eso del puesto 2, hagamos imaginariamente nuestro escenario. Si yo tengo el puesto 2, tengo 1, 2, 3, 4, ¿no? Ubíquense en las sillas de lo que quieran pensar, que eso les ayudaría, por ejemplo, en el cine, la 1, la 2, la 3, la 4. ¿Listo? Si yo ubico a alguien en el puesto 2, miro hacia la izquierda, tiene apenas un dato. Y si miro hacia la derecha, tiene 2. ¿Eso qué dice? Pues que el que está en el puesto 2 no está en la mitad de la información. Entonces, cuando tenemos datos pares, la mitad la ocupan 2 posiciones. ¿Listo? El centro a través de la división en 2 y el que le sigue. Ahora, ¿cómo así? O sea que la mediana en este caso son 2 números. No, siempre la mediana es un solo número. Entonces, ¿cómo se halla ese número? A través del promedio. Entonces, sumo los 2 valores y lo divido en 2. Y el resultado que me dé de esos 2 puestos centrales, o sea, el puesto 2 y el puesto 3 en este caso, esa ubicación me dio para tomar los 2 valores centrales. Tomo esos 2 valores centrales y los divido en 2. Esa sí es la mediana, ¿listo? Entonces, repito, la mediana se va a hacer para datos no agrupados. ¿Qué voy a tener en cuenta? La posición de forma organizada. Recuerden que si es impar es un solo punto que está en el centro, pero si es par, yo tengo que hacer el promedio entre los dos. ¿Listo? Entre el puesto 2 y el puesto 3. Esa es la mediana. Después de la mediana viene otra variable, otra medida que es muy importante, que es la moda. La moda tiene una característica supremamente interesante y es que es algo que queramos o no, ya todos lo sabemos. Cuando hablamos de que algo está de moda es porque yo lo veo mucho, ¿cierto? Eso estadísticamente se dice que tiene mayor frecuencia. Entonces, ¿cómo vamos a hallar nosotros la moda? Pues después de que esté organizada la tabla, me voy a la frecuencia absoluta y miro cuál es el valor más alto de la frecuencia absoluta. Y automáticamente ese es el resultado, o sea, me lleva al resultado de cuál es el intervalo que contiene la mediana. ¿Listo? Perdón, la moda. Oiga, ¿y será que puede pasar que yo no tenga solo un número mayor, sino que se repita? Claro que sí, puede darse que yo no solo, por ejemplo, en la frecuencia absoluta me voy a ir, bueno, aquí no tengo la tabla, me voy a ir miren aquí, a ver si tengo una aquí abajo para que me vean más fácil. Bueno, no, me voy a ir entonces al que tenía para que sigan con el ejercicio conmigo antes de ver la siguiente frecuencia, porque si no se me... Ay, ve que me pasé. No. Ya voy llegando, perdone. Aquí, ¿sí? Vamos a observar esto. Cuando estamos hallando la moda, yo tengo la información así, ¿cierto? Y entonces, en este caso, la moda corresponde, ¿cierto?, a revisar el intervalo que tenga mayor frecuencia. En este caso, el que tiene mayor frecuencia es el 8, quiere decir que la moda corresponde al intervalo entre 15 y 19. Eso es lo que me está diciendo la moda, ¿listo? Que ahí es donde yo encuentro más datos que en las otras frecuencias. Les decía, puede darse que yo tenga, por ejemplo, 8 acá y 8 por acá, ¿sí? Puede darse. Eso no hay ningún problema. La moda, sí, siempre, esa sí no se hace promedio, ¿listo? Esa sigue siendo individual, porque es un dato que me genera información por sí solo. Es decir, si yo estoy hablando de que tengo 2 frecuencias altas iguales, la situación se llama multimodal, ¿listo? ¿Por qué? Porque tengo focos de atención diferentes en la misma frecuencia. Entonces tengo que revisar qué puede estar pasando, ¿sí? ¿Dónde está la posibilidad de hacer un ajuste para que yo no tenga una situación multimodal, sino que solamente tenga uno que más se repita para trabajar sobre eso, ¿listo? Pero eso se da cuando tengamos más experticia con esto. Por ahora estamos en la organización
de los datos. Espérenme, llego rápido donde estaba y continuamos. ¿Listo? Ya vamos a ir terminando, pero porque no lo vamos a hacer nosotros acá, sino en Excel. Bueno, acá, bueno, las medidas de variabilidad que nosotros vamos a trabajar son la varianza, la desviación estándar y recuerden que el coeficiente de variación. Espérenme que ya voy llegando aquí. Aquí, listo. Pero quiero mostrarles en la tabla ya, porque si me pongo a mostrarles toda esta. ¿Listo? Esto que está aquí, esto que están viendo ustedes en pantalla, es lo que vamos a hacer nosotros en la tabla de datos que van a diseñar conmigo en el próximo encuentro. ¿Listo? Yo no les doy la plantilla, ustedes la van a diseñar conmigo para que vivan el paso a paso y eso les ayude a llegar a conclusiones. ¿Listo? Entonces, miren aquí que está más organizada de lo que venía. Aquí faltan algunos, pero les voy a explicar. Entonces, recordemos, ¿qué tiene la tabla de frecuencias? Primera columna, esta parte que son los intervalos o clases, ¿cierto? Eso es lo primero. Segunda columna, el punto medio del intervalo o de la clase, ¿listo? Tercera columna, la frecuencia relativa, ¿listo? La frecuencia relativa, recuerde que es el conteo que se hace de cada uno de los números que pertenecen a cada intervalo, ¿listo? Y característica importante, en la parte final de esta frecuencia se suma y me tiene que dar el tamaño de la muestra. Ahora, aquí no está, miren, aquí no está, pero nosotros sabemos que aquí continúa, ya lo vimos, las tres frecuencias relativas que vamos a trabajar, que son la frecuencia relativa en fracción, la frecuencia relativa en decimal, que habla de la probabilidad, o la diferencia, o la frecuencia relativa en porcentaje. Listo, aquí van esas tres. Ahora sí, cuando yo termino la parte de datos, viene esto que está aquí, que nosotros hoy de pronto al verlo ahí decimos, chanfle, ¿y eso de dónde salió y cómo se hace? No se preocupen que no tienen que aprenderse nada de memoria porque lo vamos a hacer en Excel y ya después Excel les va a servir como plantilla para los otros ejercicios, otras situaciones que se quieran plantear con esto. Recordemos que el producto número 2 es un insumo importante para el producto 4 y el producto 6. O sea que hay que hacer con mucho cuidado el producto 2 porque guarda información que más adelante vamos a trabajar cuando estemos en el producto 4 y cuando estemos en el producto 6. ¿Listo? Y esto que está aquí, que tengo señalado, ya es el proceso que se hace para hallar la media y la desviación estándar. ¿Listo? La media porque nosotros vamos a vivir a través de la organización de las celdas el paso a paso para hallar el promedio. Y a través de la misma tabla, ampliándola, vamos a llegar al proceso que, digamos, todo se trabaja para llegar a la desviación estándar. ¿Listo? Recuerden que las dos medidas que van a ser nuestras amigas en todo este recorrido son la media y la desviación estándar. ¿Listo? Entonces la vamos a trabajar muchísimo a ellas dos en todos los productos, todos, absolutamente todos los productos, trabajamos con la media y la desviación estándar. Esto que estoy señalando, nosotros lo vamos a hacer en Excel. ¿Y qué es esto? Porque alguno era, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Cómo así que desviación, cuadrado de la desviación? ¿Qué es eso? Resulta que esto que está aquí es lo que utiliza aquí el libro y nosotros lo vamos a hacer para hallar la varianza. Recuerden que la varianza dentro de la parte teórica nos dice que al sacar la raíz cuadrada nosotros obtenemos la desviación estándar. Entonces, obviamente, tenemos que hacer todas estas columnas para llegar a la varianza que posteriormente nos va a ayudar a encontrar la desviación estándar. ¿Listo? Entonces, nuevamente les digo, no se afanen que esto lo vamos a trabajar nosotros en el próximo encuentro. A través de Excel vamos a organizarlo, vamos a ir midiendo ese paso a paso que se requiere dentro de la dinámica
de la organización de información. ¿Listo? Entonces, digamos que dentro del escenario de todo lo que estamos viendo teóricamente que se necesita para hacer el producto 2, termina aquí. O sea, la teoría termina aquí en esta tabla que se va a hacer. Hasta aquí llega todo el escenario de organización de datos y la tabulación. Ya viene después, entonces, venga, vamos a decidir nosotros qué gráficas vamos a hacer, cómo las vamos a representar. Y terminamos con las conclusiones y la parte en la que proponemos al empresario. ¿Listo? Entonces, aquí en este pedacito se cierra toda la parte teórica, ¿sí? Yo sé que es mucha información, la parte teórica no suelta una y ya va cogiendo otra y me está dando una fórmula y ya llegué a la otra y cómo y de dónde salió esta y por qué. ¿Listo? Eso genera como el desajuste o el cortocircuito cuando estamos recibiendo información nueva. Pero todo esto es importante tenerlo claro porque en el próximo encuentro, cuando ya estemos trabajando de forma práctica, o sea, estemos desarrollando nosotros la situación, pues nos vamos a enfrentar a la necesidad de recordar qué fórmulas hay. Pero las fórmulas, miren que no se las tienen que aprender. Uno no se aprende esto. Pues bueno, yo sí, porque eso ya hace parte de mi vida, ¿cierto? Mi proyecto de vida está enfocado al escenario matemático, entonces pues yo sé eso. Y para mí esto ya es demostrable. Ustedes en el caso de lo que trabajan, para lo que se necesitaría, sería lo práctico. Y lo práctico es utilizar Excel en este momento para que me organice la información. Más adelante, pues ya se utilizan los comandos o ustedes en su propio emprendimiento podrán adquirir software especializados que les hallen la información. Lo único que ustedes hacen es poner los datos y punto. Ya eso les hace por ustedes toda la organización, les tabula, les muestra gráficas, todo eso es una maravilla, ¿sí? Y ustedes ya después se dedican a concluir de acuerdo a lo que encuentren. Claro que sí, eso es lo que se espera, ¿cierto? Que la parte, digamos, tecnológica de todo el proceso de su vida les vaya a servir para que pues todo sea más práctico y eficiente en sus trabajos. Pero estamos en proceso de aprendizaje, entonces es importante esto porque cuando estemos hablando de los hallazgos, pues si yo no sé qué fue lo que pasó a lo largo de todo el proceso, pues me va a quedar mucho más difícil llegar a conclusiones. ¿Listo? Bueno, entonces con esto terminamos la parte teórica. A mí me gusta este texto porque aquí en la parte final siempre nos muestra el resumen de las fórmulas, ¿sí? Y a veces no nos digamos mentiras, uno no tiene el tiempo de ponerse a revisar nuevamente el libro, que la página tal, que el escenario tal, ¿cierto? Uno no hace eso, o sea, se vuelve mucho más complejo. Pero entonces la idea es que ustedes aquí tienen la forma de en algún momento revisar las fórmulas. No se estresen por estas fórmulas que están viendo acá, porque esto que les digo es lo que vamos nosotros a trabajar en Excel. Entonces, a Excel nosotros le vamos a dar estos comandos, que haga esto, que multiplique esto, que divida esto, que eleve al cuadrado esto, y me lleva a mí al resultado de la fórmula que estoy hallando. ¿Listo? Entonces, por eso no hago tanto énfasis en esta unidad con respecto a la fórmula, porque primero no se las tienen que aprender, sino entender qué es lo que estamos haciendo, qué fue lo que traté de explicarles hoy. ¿Listo? Y ya pues lo que les digo, la práctica hace que ya quede dentro de la plantilla toda la organización del paso a paso para que una cosa es hacerlo aquí para el ejercicio del curso y otra es, venga, oiga, yo como que voy a probar si esto me sirve para tomar decisiones en otro aspecto que esté revisando de información. ¿Listo? Bueno, entonces antes de irnos voy a mostrarles qué es lo que vamos a hacer en el próximo encuentro. ¿Listo? Para que se vayan ubicando. Esta es una mini tablita que les voy a hablar ahorita para que revisemos juntos cómo sería el ir diligenciando cada escenario, pero es solamente como un pasón, ¿listo? ¿A qué vamos nosotros a llegar?
a esto que está aquí. En el próximo encuentro vamos a vivir todo este paso a paso, cada columna, las frecuencias relativas, el proceso que les digo para el hallazgo de las fórmulas, las medidas de tendencia central, las de variabilidad. ¿Sí ven? La organización de los datos, todo lo vamos a hacer nosotros acá. ¿Sí? Que si les doy la plantilla, no. Ustedes la van a hacer conmigo en el próximo encuentro y esa es la forma práctica como van a quedar claros cada uno de los aspectos que se van haciendo. Y miren, no es compleja, realmente la tabla no es compleja. Excel nos va a ayudar muchísimo a los datos que vamos a ir poniendo, pero sí tiene un paso a paso, ¿no? Porque hay que ir interpretando cada escenario y ese escenario me lleva a conclusiones finales. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que sería para nosotros. Espere que les quiero. Y hoy vamos a ver así como para aterrizar un poquito hoy la información que acabamos de recibir teóricamente. Entonces tenemos datos, ¿listo? Lo primero, aquí en el ejemplo tengo 10 datos nomás. Yo aquí ya los tengo organizados de forma creciente. Les decía a ustedes que Excel me ayuda a ordenarlos, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, ¿listo? Yo lo obtengo de menor a mayor, pero yo le puedo decir que lo haga de mayor a menor, ¿listo? O sea, no hay ningún inconveniente. Ahora, entonces, cuando yo ya lo tengo organizado, ¿listo? Viene una parte importante y es, oiga, mi tabla de frecuencia, ¿cuántos intervalos va a tener? Entonces recuerden que yo les dije que aquí vamos a hacerlo con 5. Entonces yo digo 5 intervalos voy a tener. ¿Cuáles son los 5 intervalos que voy a tener? ¿Cuáles? Esa es la siguiente parte. Cuando yo tengo que hallar el tamaño del intervalo. Entonces vamos a suponer que esto todavía no está. ¿Sí? Esto que está aquí. Espérenme acá. Hoy ya no se ve. Yo quería que me quedara con relleno. No lo puedo ver aquí donde está. Bueno, vamos a suponer que esto no está. ¿Listo? Entonces se fue. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que hallar cada uno de esos intervalos, ¿cierto? Esa es la meta de nosotros. Pero lo primero es hallar el ancho o tamaño del intervalo. ¿Y cómo se halla? Recordemos que tenemos que tener el valor más alto y el valor más pequeño de la información que tenemos en los datos. ¿Sí? Entonces, esto que está acá. Vamos a restar esos dos valores, el valor más alto y el valor más pequeño. Y a ese resultado, al resultado de esa resta, lo vamos a dividir en el número de intervalos que nosotros decidimos. En este caso decidimos que vamos a trabajar con 5. Entonces hacemos esa división y miren el valor que obtenemos, 6.2. Recordemos la teoría, lo que nos enseñó. Yo no puedo decir que cada intervalo corresponde a 6.2 ni a 6, porque nosotros estamos trabajando con enteros. ¿Por qué no sirve el 6? Porque estaríamos dejando por fuera a 0.2 datos que corresponden a ese intervalo. Entonces, ¿qué es lo que hace la estadística? La estadística dice, listo, no se preocupe, haga un proceso de redondeo al siguiente entero. Entonces, 6.2 pasaría a ser 7. Quiere decir que cada uno de los intervalos que está aquí va a tener de ancho 7 posibilidades de datos, no 7 datos, ¿no? Recuerden que los datos me los da a mí en la frecuencia, pero aquí el ancho me va diciendo, oiga, ¿cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior de cada uno de los que está aquí? Entonces, ¿cómo se halla eso? ¿Sí? Les sugiero siempre que comiencen mientras están aprendiendo y pues toda la parte teórica les queda clara. Empecemos con el dato más pequeño que tenemos, en este caso 25. Pero ojo que es importante esto. El 25, que en este caso es el límite inferior, siempre corresponde al intervalo. Entonces 25 sería mi primer dato. Recuerden que tenemos que llegar a 7 datos que caben en
el intervalo. Entonces, tengo 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Quiere decir que 31 es el extremo superior o el extremo del límite a la derecha del intervalo que tenemos. Siguiente, comienza en el siguiente entero porque no estamos trabajando decimales. Entonces pasamos al siguiente entero, comenzamos en 32. Ahora, el ancho sigue siendo 7, pero en el ancho tengo que considerar que el extremo número 32 corresponde al intervalo. Aquí es fácil porque lo tenemos, pero supongamos que aquí no lo tenemos. Entonces, ¿no puede ponerse ahí? Sí, sí puede ponerse ahí. ¿Listo? Entonces, no se van a fijar en los valores que están acá para incluir cada intervalo. Solamente en el primero, que es de donde arrancamos. Pero los otros no importa, se dejan tal cual que ellos me van organizando el intervalo. ¿Qué se dan cuenta ustedes acá? Observen bien. ¿Cómo así que el tamaño del intervalo es 7, pero de 25 a 31 hay 6, de 32 a 38 hay 6, de 39 a 45 hay 6 y así sucesivamente? ¿Qué observan ahí? Cuéntenme, ¿quién quiere hablarme para yo saber que no se me han dormido y que todavía están aquí antes de irse? Cuéntenme. ¿Qué creen que pasó? ¿Cómo así? Pero si ella dijo que el tamaño del intervalo era 7 y ahora si yo hago, oiga, entre 25 y 31 hay 6, entre 32 y 38 hay 6, entre 39 y 45 hay 6, ¿cómo así? Entonces, ¿qué será lo que está pasando? A ver, ¿quién se le ocurre algo? Cualquier cosa y yo lo llevo Porque se deben hacia la contar los respuesta. espacios desde el límite en el que inicia el rango. Diego, acabas de decir la respuesta correcta. Mejor no lo pudiste haber hecho. Resulta que los límites corresponden o pertenecen, sería la palabra correcta, pertenecen al intervalo. Sí, señor. Muy bien, Diego. Gracias por eso. Resulta que cuando yo hago el conteo, oiga, entre 25 y 31 hay 6, eso se llama un conteo numérico. Eso es diferente. Aquí estamos incluyendo límites tanto de inicio como de cierre. O sea que los espacios se deben ocupar. Quiere decir que el 25 ocupa un espacio, el 26, el 27, ta, ta, ta. Entonces, en realidad yo tengo 7 espacios entre 25 y 31. Entonces, no se vayan a dejar, por favor, confundir por esto. Uno no hace el conteo. Entonces ella nos dijo que era el entero, pero resulta que no, que es el anterior, no, no se confunda por eso, porque aquí no se hace procesos de conteo, ¿listo? Aquí lo que se hace es ubicación, o sea, estamos hablando, todo esto me genera a mí intervalos y los intervalos tienen ubicaciones de inicio a cierre, ¿listo? Entonces, para algunos es sencillo decir, listo, como pertenece el límite, pues ya está incluido, le resto 1. Entonces, si el intervalo corresponde a un ancho de 7, yo voy a contar 6 números desde el primero porque ya pertenece ese y listo, me daría, ¿sí? O sea, ustedes deciden cómo quieren, porque puede suceder, aquí son números fáciles de contar, pero por ejemplo, si el tamaño de mi intervalo, si yo estoy hablando de miles, por ejemplo, de valores en miles, pues imagínense de aquí a que yo me ponga a contar 1, 2, 3, 4, supongamos que sea tamaño del intervalo 1050. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, hasta que llegue al 1050. No, uno no hace eso, ¿sí? Pero entonces ya entiende la lógica. Como estoy hablando de ocupaciones, si sería 1050 el tamaño del intervalo, entonces yo hago un conteo de 1049, porque el 1050 ya está ocupado por uno de los límites. ¿Listo? Entonces, esa sería la forma como para que uno vaya utilizando esta teoría dentro de una práctica real de cualquier empresa, porque yo puedo trabajar con datos numéricos pequeños, así sencillitos de unidades, como también puedo trabajar con valores altos si estoy trabajando
con precios, si estoy hablando de inversiones, si estoy hablando de salarios, ¿cierto? O sea, esos ya van en valores más altos, ¿cierto? No es solamente un dígito ni dos. Entonces, es moldeable para cualquiera de los escenarios, ¿listo? Entonces, solamente es entender qué es lo que sucede al interior de cada intervalo, que pertenecen los dos límites, ¿listo? Inferior y superior. Cuando ya se tiene toda esta organización de los datos desde inicio hasta final, ¿sí? Uno empieza a hallar la siguiente columna, que es el punto medio. ¿Cómo se halla el punto medio? El punto medio de un intervalo es sumar los extremos y dividir en dos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el punto medio es una distancia. Si yo voy al centro, lo que tengo que saber es cuánto hay desde un lugar hasta el otro y partirlo a la mitad. Entonces, aquí se hace la suma de los extremos y se divide en dos. Para hallar los otros valores podemos hacerlo a través de la suma. Entonces, yo puedo seguirlo haciendo la suma y dividido en dos, la suma dividido en dos, y yo voy poniendo los otros valores. Otra forma que yo tengo para hacerlo es, como yo ya sé que cada intervalo mide 7, pues yo hallo el primer valor y ya a los otros les sumo 7. ¿Sí? ¿Por qué? Les explico. Cuando estoy hablando de intervalos, la distancia entre ellos es la misma, ¿cierto? En este caso, quiere decir que el punto medio está a la misma distancia unos de otros, siempre, porque los intervalos son continuos. Yo termino en uno y continúo en el otro. Estoy hablando de valores enteros, entonces ellos dentro de los valores enteros están continuos. Entonces, esos valores me va a mí permitir que si yo hallo el punto medio inicial, los otros es sumarle cada uno de ese tamaño del intervalo. Diego, veo que tiene la manito arriba, cuéntame. Profe, una pregunta. En este caso el intervalo es impar, pero si da la casuística de que fuese par, tendría que colocar una casilla adicional en el cual haga la operación eh, cuando, pues, para esa tipología de cuando son rangos pares y que obviamente, No, pues, la media va a estar ocupada en dos casillas. no te preocupes, porque el punto medio aquí es la representación del intervalo, entonces es un solo número. Es decir, si el valor me da lo que decía de los pares, la división, no importa el valor que yo vaya a tener, siempre está en el punto medio porque es ubicación, no posicional. ¿Sí? O sea, es conteo dentro del rango. Entonces, sí va a ser ocupado siempre por un valor, así el valor sea decimal. Entonces, aquí no hay problema por confundirme, oiga, yo tengo pares o impares, en esta parte no, aquí no interesa, aquí es distancia y la distancia medida por punto central, y esa sí no importa si es puesto que ocupe, ¿sí? O sea, ese sí ya no es posicional, sino por distancia, como si yo estuviera midiendo, normalito. Entonces aquí no hay problema. Lo único es coger los extremos, sumarlos para hallar la distancia entre ellos, ¿cierto? O sea, eso uno diría, pero la distancia se halla por resta. Bueno, esa sería otra manera, pero ya aquí viene otro proceso de valor absoluto que no lo vamos a ver acá. Entonces, se halla el punto central a través de dividir en dos. Y listo. Entonces, ahora, cuando usted ya tenga uno, usted puede hacerlo con todos igual. O haya este y le suma siempre 7. Entonces, mira, si a 28 le sumo 7, me da 35. Si a 35 le sumo 7, me da 42. Si a 42 le sumo 7, me da 49. Y así sucesivamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tiene que dar. O sea, estoy hablando de que todos los intervalos están a la misma distancia. O sea, ellos tienen la misma distancia, el mismo tamaño. Llamémoslo tamaño mejor. Entonces, tienen el mismo tamaño y están pegaditos entre sí. Entonces, el salto que hay desde el punto central del uno al otro es, por obvias razones geométricas, el mismo valor que corresponde al intervalo. Entonces, yo lo puedo hallar así. Si de pronto eso me genera confusión, porque matemáticamente ni geométricamente soy hábil para eso, no hay problema. Yo puedo hacer lo mismo en todos los intervalos. Tomar los extremos, sumarlos y dividirlos en dos. Tomar los extremos, sumarlos y dividirlos en dos. O sea,
Eso no tiene nada que ver porque yo puedo llegar a ese resultado de cualquiera de las dos formas, ¿listo? Entonces aquí no hay afán de que, uy, no, pero es que, espere que es que más matemática aquí me confunde. Sí, a muchos les puede pasar. Entonces no se afanen. El punto medio siempre se halla a través de la suma de los extremos y el punto medio que corresponde a ese espacio. Entonces lo dividen en dos y hallan el punto medio de una vez. ¿Listo? ¿Qué se hace con eso? ¿O para qué sirve ese? Resulta que esta casilla es muy importante porque es la que va a representar de ahora en adelante a todo el intervalo. Yo ya no trabajo con intervalos, sino que trabajo solamente con esta. Entonces, ella va a ser la que representa cada intervalo, entonces muy importante. ¿Qué sigue? La frecuencia absoluta. ¿Ella de dónde sale? Del conteo que se hace de la información obtenida. Entonces ahora yo voy a mirar cuántos datos tengo entre 25 y 31. Entonces yo me vengo para acá y me doy cuenta que dos datos están entre 25 y 31. Entonces escribo frecuencia 2. Ahora me voy a buscar cuántos datos tengo entre 32 y 38. Entonces inicio donde había terminado y voy a mirar que tengo tres datos que pertenecen al intervalo entre 32 y 38. Después sigo con este, entre 39 y 45. Y uno dirá, pero venga, aquí no tengo el 39, entonces no puedo empezar. No importa. Recuerden que los extremos, ¿sí? Pertenecen al intervalo, pero no necesariamente tienen que estar en los datos. Los datos son información que yo recogí, pero el dato que corresponde es el que yo voy a analizar si está o no está. Eso no importa, ¿sí? O sea, no me voy a preocupar porque necesariamente tienen que existir los extremos dentro de la información. No, no necesariamente. Solamente que yo tengo que ser muy, muy, muy buen observador o llevar muy bien el control de hasta dónde terminé, llevo hasta aquí para saber que el siguiente automáticamente pertenece al siguiente, al intervalo que estoy trabajando. Entonces busco datos entre 39 y 45, me doy cuenta que tengo 2, entonces la frecuencia es 2. De entre 46 y 52, mire que va a pasar lo mismo que en el anterior y entonces me doy cuenta que tengo dos datos. Y llego al último intervalo que tengo valores entre 53 y 59, en este caso solo es 1 y entonces escribo 1. La suma de la frecuencia siempre me tiene que dar el tamaño de la muestra. En este caso el tamaño de la muestra debe corresponder a la cantidad de datos que yo recogí. ¿Listo? Es como si esto le hubiera preguntado a 10 de ustedes por la edad. Entonces ustedes me dijeron estas edades y empecé a organizar la información. Y vamos a cerrar la información organizada con las frecuencias relativas. Entonces, una en fracción, otra en decimal y otra en porcentaje. ¿Listo? Entonces, recuerden que en el próximo encuentro se continúa, no lo vamos a hacer con este, sino con lo otro que estábamos haciendo, se continúa. Pero la información organizada se termina aquí. Ya lo otro es para hallar las medidas. Aquí terminamos la información organizada. En fracción, ¿qué es en fracción? Es representar, como su nombre lo indica, a través de las fracciones, la representación. Entonces es 2 dividido en 100, ¿cierto? Expresado como fracción. Una fracción es una división para que recordemos eso. 3 dividido en 10, 2 dividido en 10, 2 dividido en 10 y 1 dividido en 10. Si esto se suma, me tiene que dar por fracciones homogéneas 10 sobre 10. ¿Listo? Así yo voy verificando que lo que estoy haciendo está bien. Viene la frecuencia relativa decimal, que es la que se utiliza para trabajar o para concluir probabilidades. Son valores siempre entre 0 y 1. ¿De dónde salen? De resolver la división. ¿Listo? O sea, de tomar la fracción y resolverla. 2 y aquí lo vamos a utilizar haciendo todo por nosotros. Entonces, vamos a dividir frecuencia absoluta en el tamaño del intervalo. ¿Qué sucede con el siguiente? Lo mismo. La frecuencia absoluta dividido en el valor del tamaño de la muestra. Y así con todos, ¿listo? Esta cuando se suma, el valor me tiene que dar 1, porque la probabilidad va entre 0 y 1. Entonces, el máximo es 1 siempre. Y la última columna que vamos a tener para organización de información se llama
frecuencia relativa en porcentaje, que es, como su nombre lo indica, porcentaje, o sea, por 100. ¿Qué significa ese de por 100? Pues que a la frecuencia relativa la vamos a multiplicar por 100. ¿Listo? Y pues lo mismo, Excel va a hacer por nosotros todo. Nosotros no nos vamos a poner a preocuparnos por la calculadora porque Excel va a organizar la información, a hallar la información de acuerdo a la organización que nosotros le demos. Cuando se suman los porcentajes, el valor me tiene que dar 100. ¿Listo? No es si quiero, es me tiene que dar 100. Si me da menos de 100, aquí es porque de alguna manera en la información yo estoy haciendo procesos de aproximación y estoy reduciendo los datos obtenidos. Y eso viene el problema posiblemente desde aquí, desde la suma de la frecuencia. ¿Qué significa? Cuando nosotros tenemos 10 datos y aquí nos da 9, me tengo que devolver a revisar. ¿Por qué? Porque no me puede dar menos de 9, ni más, perdón, menos de 10, ni más de 10. Porque precisamente si yo tengo 10 datos tienen que estar incluidos acá. Si yo empiezo a fallar desde aquí, voy a tener problemas en estos. Entonces los resultados no me van a dar precisamente porque he tenido omisiones acá. ¿Qué es omisiones acá? Lo que les decía. Si yo tengo 10 medición y si por el contrario me da 11, 12, 13, bueno, otra, estoy duplicando información, ¿cierto? Entonces, también es delicado porque yo tengo que guiarme sencillamente por lo obtenido. ¿Listo? Bueno, en el próximo encuentro entonces ya vamos a empezar a trabajar y la van a organizar conmigo para que vayan hallando cada una de las columnas que corresponden a la tabla de distribución de frecuencia. ¿Listo? Bueno, como se dieron cuenta, así va a ser siempre la parte teórica, mejor dicho, una carreta tras carreta, porque hay que evacuar toda la parte teórica para dejar listo todo, para que después nos pongamos en sintonía con la práctica. ¿Listo? Entonces, les repito, para el próximo encuentro, por favor, los que puedan tener a la mano Excel, ténganlo para que vayan haciendo conmigo de una vez la plantilla. Quien no, pues no hay problema. Ustedes saben que aquí no hay nada obligatorio dentro de los encuentros, pero pues es una sugerencia que les va a facilitar pues todo el diseño del mismo producto. Vayan buscando desde ya la empresa, si tiene la empresa la posibilidad de la base de datos, si no, pues entonces vayan ustedes planteando desde ya cuáles serían las 3 variables cuantitativas y las 3 variables cualitativas. Vayan revisando todo eso, ¿sí? Porque recuerden que tienen que tener 30 datos, así sea ficticios o reales, pero deben tenerlos. Entonces, para que no esperen al final, sino que vayan adelantando la información. Y en el próximo encuentro, pues me puedan preguntar si hay alguna duda. Venga, esta es una variable cuantitativa, estos datos me sirven, será que puedo hacer eso? ¿Cierto? Para que vayan aclarando las dudas con respecto a eso. Bueno, ¿listo? Entonces, cualquier duda quedó pendiente a través del grupo de WhatsApp o por el interno, también pues por la plataforma, obviamente. De vez en cuando yo entro durante la semana para revisar algún comentario que tengan pendiente, pero pues el documento que se envía todavía falta, entonces podemos hacer preguntas sin necesidad de enviar nada, sino solamente con las dudas planteadas lo podemos hacer a través de WhatsApp o en el próximo encuentro de tutoría. ¿Listo? Bueno, ha sido un placer acompañarlos hoy en este proceso teórico. Eh, ya en el próximo, ya no soy solo la que va a hablar, ya van a ayudarme ustedes a ir organizando los datos, entonces nos vamos a ir poniendo de acuerdo cómo lo vamos diligenciando para que lleguemos al fin de todo el proceso y podamos después hablar de conclusiones y todo lo que falta. ¿Listo?
Bueno, un abracito para todos, que tengan feliz noche, que les rinda, quedo pendiente de cualquier duda que tengan. Les deseo éxito en lo que queda de la semana y feliz fin de semana para todos. ¿Listo? Un Gracias, abracito, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Buenas Buenas noches. noches. buenas Profe, buenas noches, noches. que descansen, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.